Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta charla. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es la ansiedad y pues vamos a mirar más o menos eh, de qué se trata. Vamos a hacer una pequeña mirada a lo que es la ansiedad común, normal, que sentimos nosotros y la ansiedad que ya se puede considerar como una patología. ¿Listo? Y después vamos a pasar a ver qué podemos hacer para evitar de pronto caer en un trastorno ansioso o en alguno de sus derivados. Entonces voy a presentar por acá. Listo. Okay. Bueno, esta charla la llamamos un espacio para la calma y la planeación, ya que pues en estos momentos de ansiedad o en esos momentos en donde nos encontramos presentando síntomas ansiosos, lo que usted necesita y lo primordial es poder manejar la calma y poder llevar una planeación o poder llevar un orden para que el pensar tanto en el futuro, en el pasado, en el presente, en las situaciones que van a pasar, en los factores que pueden suceder, no generen esta ansiedad, este estrés y pues que no se vuelva un problema después. Entonces, por eso lo llamamos un espacio para la calma y la planeación. Eh, Aquí listo. Bueno, la ansiedad es algo natural del ser humano. Nosotros como humanos podemos y debemos sentir ansiedad ante eventos que pronto nos generen miedo, nos generen algún malestar, como la supervivencia, o ya poniéndolo como en contextos más actuales, una exposición o situaciones sociales. Entonces es algo natural, no hay que satanizar ni que eh, pato, 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 ay, me equivoqué, volverlo un problema, la ansiedad como tal. Es normal que una persona tenga nervios a la hora de hablar en público, es normal que una persona tenga nervios a la hora de conocer a alguien o de conocer o entrar a un grupo social o de enfrentarse a alguna situación de peligro. Cuando se convierte en un problema, cuando esta ansiedad se puede convertir ya en una enfermedad o en un trastorno psicológico, bueno, pues cuando hay una presencia de preocupaciones o miedos intensos o excesivos y que estos son persistentes. Entonces, sobre situaciones que son comunes del día a día, presentamos una preocupación o un miedo intenso que no se puede controlar. Entonces, además de que no se pueden controlar, son repentinos. Entonces, de un momento a otro, nos empieza a presentar diferentes síntomas en donde está la preocupación, en donde está el estrés, en donde está la sudoración. Bueno, yo ahorita vamos a tocarlos y pues van a ser de inmediato y no se van a poder controlar, van a ser desproporcionados. Entonces, puede que la situación sí genere algo de ansiedad o genere algo de preocupación, pero los síntomas que vamos a sentir van a ser mucho más altos de lo que deberían ser pues para la curva normal en este evento o en diferentes eventos. Entonces, cuando ya empezamos a observar que lo que estamos sintiendo de pronto es excesivo, no se puede controlar o es muy persistente en intensidad y en tiempo, pues ya deberíamos mirar de pronto qué está sucediendo y qué está pasando. Bueno, los síntomas más significativos, sensación de nerviosismo, agitación o tensión, también sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, un aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o una hiperventilización, sudoración, temblores y tener problemas para conciliar el sueño. Esos son algunos. También presentamos falta de apetito o aumento de apetito, problemas gastrointestinales. Entonces, pero estos son menos comunes. Los más comunes son los que les acabo de mostrar y los que están viendo en pantalla,
y es esa sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Les recuerdo, es normal sentir todos estos síntomas cuando estemos presentando un evento ansiógeno. ¿Qué es lo que sucede para que se vuelva un problema? Que estos síntomas no se vayan, que estos síntomas sean demasiado intensos o que algunos de estos síntomas nos impidan seguir con el día a día o con nuestras funciones o con nuestras tareas. Entonces, cuando estos síntomas ya nos invalidan y ya no nos dejan seguir con el día a día, cumplir con nuestras tareas o pues ser pues funcionales en el día a día, ya hay un problema un poco más grande que toca revisar. ¿Qué factores de predisposición tenemos o cuáles son los más comunes? Bueno, un evento traumático, una acumulación de estrés debido a enfermedades, cargas académicas y o laborales demasiado altas, otros trastornos psicológicos o abuso de sustancias psicoactivas. Como se pueden dar cuenta, todos estos factores de predisposición están todo el día rodeándonos, todo el tiempo, más en un contexto como la cuarentena. Estamos atravesando un evento muy difícil que es una pandemia mundial. Entonces, ya esto es un hecho o es un evento traumático en donde pues para algunos pueda que sea manejable, pero para otras personas puede que el encierro, la cuarentena, el cortar prácticamente la comunicación con varios vínculos o con varias personas y limitarse solo a la tecnología, pues puede ser un evento bastante difícil de sobrellevar. Y este puede ser el detonante de síntomas ansiosos demasiado fuertes, con una gran intensidad o con una gran duración de tiempo, pues y que nos puede llevar después a un trastorno. La acumulación de estrés es uno de los factores más importantes, ya que este nos genera, pues, la mayoría de los síntomas que mencionamos ahorita. Y pues esta acumulación de estrés es como una copa, entonces se va llenando de gotas de agua hasta que se rebosa. ¿Cómo se puede obtener esa acumulación de estrés o cómo la vemos en el día a día? Con exceso de carga laboral, como está en el cuarto ítem, la universidad, mmm, también relaciones sociales o familiares difíciles, vínculos complejos, como puede ser la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o propia, lo que puede ser también mmm, peleas con amigos, peleas con la pareja. Entonces, todos estos eventos o todos estos momentos son un acumulador de estrés que si no se puede hablar, que si no se puede solucionar, que si no se puede liberar ese estrés, va a ir haciendo como un efecto de bola de nieve hasta que lleguemos a una respuesta ansiosa con un nivel de intensidad demasiado alto. Estrés debido a enfermedades, como les comenté ahorita, cargas académicas o laborales demasiado altas, algo que estamos presentando y que podemos evidenciar en el día a día con lo que es llevar una carrera de forma virtual, la carga académica, ya que no es solo presentarse a la plataforma de videollamada, estar en clase, sino que también pues cumplir con algunos requisitos y algunos trabajos, ya que no se pueden cumplir con horas de práctica y pues otras situaciones. Todo esto se va derivado a trabajos, exposiciones, ensayos, etcétera, etcétera, lo que va a generar una carga mayor. Entonces, esto nos va a ocupar más tiempo, nos va a desgastar mucho más y esto también pues, puede traer o puede llevarnos a un evento ansioso o a síntomas ansiosos. Otros trastornos psicológicos se da mucho que se presenta una comorbilidad entre algún trastorno psicológico, por ejemplo, un evento depresivo y se sume un evento ansiógeno o ansioso. Entonces, el presentar un trastorno psicológico o inicios de trastornos psicológicos nos puede llevar a tener pues más probabilidad de caer en un evento ansiógeno o de pues terminar en un trastorno de ansiedad. Otro que es muy importante es el abuso de sustancias psicoactivas.
Cabe pues resaltar que sustancias psicoactivas no solo ilegales, sino también legales como la cafeína o el azúcar, que son estimulantes del sistema nervioso central. Entonces el abuso de estas sustancias nos puede generar también una elevación del estrés o del nivel de estrés, perdón, o llevarnos a una descompensación química, lo que nos puede generar también caer en un evento de ansiedad, un evento ansiógeno. Entonces, estos son factores de predisposición que están, como se pueden dar cuenta, están pues a la vuelta de la esquina todo el tiempo presentes en nuestro día a día. Entonces, lo importante es observar esos factores de predisposición. ¿Qué factores de predisposición tengo en mi contexto, en mi hogar, en mi familia? Y cuáles posiblemente me han llevado de pronto a sentir que no puedo controlar la situación o que no sé qué va a suceder, desespero, estrés y empezar a revisar esas situaciones. Es muy importante poder analizar y poder revisar qué es lo que está pasando en el día a día y por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. De ser una persona ansiosa o de ser una persona que posiblemente cree que está sintiendo estos síntomas. Puede ser algún familiar que iba con usted, algún amigo o usted mismo. El poder revisar y mirar cuál de esos factores de predisposición posiblemente esté haciendo mella, esté generando esa bola de nieve que los esté llevando a sentir esos síntomas antes mencionados o algunos otros, como algún malestar físico. Bueno, ¿cómo lo evitamos? Que es como lo más importante. Entonces, importante evitar el consumo de sustancias psicoactivas de forma excesiva. ¿Por qué lo coloco de forma excesiva y no lo elimino 100%? Porque consumimos cafeína, consumimos azúcar, entre otros. Entonces, el evitarlo al 100% no es una solución, pero el poder consumirlo con moderación sí va a ser una solución, pues, un poco más factible para de pronto no caer o no aumentar la posibilidad de tener un trastorno de ansiedad. Como les dije ahorita, reconocer los eventos ansiógenos o estresores, reconocer cuáles son esos eventos que me generan malestar emocional, que me generan incomodidad, que me generan de una u otra forma ese estrés o esa preocupación y empezar a mirar cómo se puede solucionar de una forma en donde no me genere esos niveles de estrés o de ansiedad. Entonces, es importante reconocer qué son esos factores o eventos que literalmente nos enferman. Solicitar ayuda de ser necesario, no caer en un estigma o no caer en los prejuicios de, como les dije en la charla de depresión, los que estuvieron, no entrar en el prejuicio de buscar ayuda profesional es solo para las personas que están enfermas, que están locas, etcétera, etcétera, sino pues que es responsabilidad de nosotros, profesionales de la salud y futuros profesionales de la salud, tener en cuenta que pues, somos una persona íntegra y que así como debemos tener una salud física, también debemos tener una salud emocional. Entonces, solicitar ayuda de ser necesario, observar cómo se está llevando el día a día, qué estamos presentando, qué estamos sintiendo, qué estamos viviendo y si se dan cuenta o si pueden identificar que posiblemente hay cosas que ustedes no pueden solucionar, hay cosas que con el análisis, con la identificación no se solucionan, sino que ya se les salen de las manos, empezar a buscar ayuda, consejería o por medio de la universidad si tienen algún stand de bienestar o algo así, o ya por la EPS, buscar alguna ayuda profesional para pues poder empezar a solucionar esos problemas que de pronto a futuro se puedan convertir en algo mucho más grave. Esto sí es algo que se puede realizar en el día a día y es generar hábitos saludables de sueño y alimentación, y más en esta época de cuarentena que es muy difícil. Pues es muy fácil terminar en esta época de cuarentena con los horarios un poco corridos, horarios de alimentación, horarios de sueño, ya que nos ocupamos más, tenemos más carga académica, tenemos más carga laboral y también pues el estar encerrados todo el tiempo, la mayoría del tiempo, pues generan que se descuadre de pronto un poco ese ritmo circadiano que se lleva o que se llevaba. Entonces, el poder generar esos hábitos saludables de sueño va a ser importante para poder
primero mantener y poder cumplir con el día a día, con toda la meta calórica o energética que se necesita, ya que en el sueño pues se recupera el cuerpo y se genera energía. Entonces, el poder tener esas 7 u 8 horas de sueño, de descanso total, en donde el cuerpo se puede recuperar, en donde la mente se puede recuperar y en donde no va a haber un desgaste o un agotamiento ni físico ni psicológico. Además de eso, pues llevar una buena rutina de alimentación, pues creo que eso ustedes lo conocerán un poco más, todo lo que significa la alimentación, el consumo de energía, las calorías y todo lo que representa para el cuerpo, el poder cumplir con esa meta calórica, el poder cumplir con ese gasto de energía y con esa meta de energía que necesitan para llevar el día a día, obviamente con calorías que les sirvan y no solo calorías vacías de el azúcar o de grasas. Eh, También realizar actividad física, ese es otro también un factor importante y también un hábito saludable. El poder realizar actividad física, el poder llevar en el día a día o 3 veces a la semana mínimo eh, al cuerpo un agotamiento físico, pero también a una generación de endorfinas, a una mejora del estado físico y mental. Es muy importante para poder también canalizar esos momentos de ansiedad, esos momentos de estrés, esos momentos de malestar emocional. Entonces, el poder realizar y el poder llevar un orden en la actividad física, no solo por los beneficios físicos que trae, sino también todas las ganancias psicológicas que esta tiene. Y organizar las ideas de forma clara y realista. ¿Por qué lo colocamos así? Porque cuando nosotros presentamos ansiedad o cuando nosotros presentamos un evento de este tipo, es muy fácil tener fuga de ideas, en donde vamos a tener muchísimas ideas, muchísimos pensamientos al mismo tiempo y nos van a dejar, pues primero, actuar ni pensar de forma clara. Entonces es importante el poder observar esas ideas, cuáles son reales, cuáles son más resultado del miedo o de la emoción que se está sintiendo en ese momento y empezar a descartar ideas posibles, ideas que no son posibles. Primero eso y segundo, pues empezar a actuar en el sentido de disminuir esos niveles de estrés o de ansiedad. Entonces, al ponerle claridad a la mente, al poder decir, bueno, están estas posibilidades, estas son reales, estas sí son completamente falsas, acá sí no tienen nada que ver, empezar a descartar, ahí ya vamos a eliminar esa fuga de ideas. Al eliminar esa fuga de ideas y al tener la posibilidad de ver con más claridad los pensamientos, va a ser mucho más fácil elegir una opción correcta al momento de actuar o de realizar algo. Y así nos vamos a poder enfrentar a esos eventos ansiógenos de una manera más clara, de una forma más tranquila y de una forma más proactiva y con un mayor beneficio para nosotros. Entonces, importante esa situación cuando se sientan de pronto muy asustados, cuando se sientan con algún malestar emocional, cuando se sientan ansiosos. Importante el poder darle claridad a todo lo que está sucediendo por su cabeza y poder encontrar cuál sería la respuesta más clara a lo que sucede o a lo que está presentando ese momento o lo que están presentando en ese momento. Bueno, esos serían como los tips más importantes y como los más relevantes o los más funcionales a la hora de sobrellevar un evento ansioso. Y recuerden, importante, eh, el presentar un evento ansioso no significa que ustedes estén presentando un trastorno o alguna enfermedad. Es muy común poder sentir y tener ese sentimiento de ansiedad. Esa preocupación, ese estrés es algo natural. Entonces no hay que satanizarlo, no hay que evitarlo, evadirlo o reprimirlo, sino hay que aceptarlo de una forma en donde se pueda mirar cómo se puede mejorar la situación y no caer en esa ansiedad. Que va a hacer es que aumente el problema, que nosotros no nos demos cuenta y que después un evento traumático o un evento complejo nos detone un evento ansioso
pues con una intensidad demasiado alta y que ya se nos sea más complejo controlarla. ¿Listo? Eso es lo más importante de, de la charla como tal. Esos tips y esta forma de cómo llevar y cómo sobrellevar esos eventos que existen y que los tenemos en el día a día. Y más en este contexto tan complejo como lo es una cuarentena, como lo es el estar aislados, como lo es limitar las relaciones sociales. Entonces es muy importante el poder llevar una claridad y tener una tranquilidad para poder solucionar los problemas que se presenten día a día. Listo. Dejar de tener la presentación. Listo, no sé si tengan dudas. Voy a ver el chat. No, ok, no sé si presenten algunas dudas, si no quedó algo claro, o no sé si de pronto sientan que a ustedes o que alguno conocido esté pasando por un evento así. Importante que lo puedan reconocer y que se lo puedan comunicar de una forma respetuosa, con toda la confianza posible y poder pues manifestarle que parece que no se encuentra bien y que es importante de pronto reconocer esa situación y empezar a actuar. Eh, es muy difícil, como les digo, sobrellevar situaciones como una pandemia, como el estar encerrados, como el estar limitados socialmente. Entonces, ya te respondo, Geraldine. Entonces es muy importante el poder tener esa capacidad autocrítica y analítica de revisar si nos encontramos bien, si nuestras personas alrededor se encuentran bien y asimismo poder brindar una ayuda o poder buscar una ayuda. Ok, bueno, la primera, por la ansiedad, ¿qué hormonas se alteran? Wow, Geraldine, en serio, en este momento esa pregunta me deja un poco fuera de base, no tengo la respuesta para esa pregunta, te tengo que ser sincero, no sabría qué hormonas se alteran. Sé que sustancias neuropsicológicas o neurofísicas se alteran, que sería el cortisol, que es la sustancia neuroquímica del estrés, y la adrenalina y noradrenalina. Entonces, pues si revisamos, eh, estas son las sustancias que se alteran cuando nosotros presentamos ansiedad. Lo que es el estrés por el cortisol y la adrenalina y la noradrenalina, lo que nos genera el estrés o la ansiedad como tal. Pero no sabría decirte qué hormonas se alteran. Te debo la respuesta en serio, qué pena con ustedes porque no sabría decirles. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo a pasar por un evento de estrés o ansiedad? Bueno, lo importante es poder brindarle primero esa confianza de que esta persona pueda comunicarte o pueda manifestarte cuáles son las situaciones que le están generando el evento de estrés o de ansiedad. Al ya reconocer cuáles son esos eventos, empezar a mirar cuáles son las soluciones posibles que se está presentando, cómo podemos solucionarlo y por qué se originó. Al encontrar respuestas vamos a poder guiar a la persona y la persona también va a poder empezar a mirar cuál sería el camino más fácil o el mejor camino para solucionar el problema. Entonces, si se dan cuenta, un evento de estrés o de ansiedad es un evento detonante que fue lo que lo generó, pero que atrás de eso tienen muchas circunstancias o factores que pudieron haber sumado. Entonces empezar a mirar cuáles son esos factores que empezaron a sumar, que empezaron a generar el estrés o la ansiedad y que asimismo se puede reconocer cuáles se pueden eliminar, cuáles se pueden cambiar y cuáles pueden generar un bienestar al cambiarlos. Entonces, el poder hablar con ese amigo o el poder brindarle esa ayuda de una información clara o de una charla clara en donde
tu amigo por medio de la palabra o escrito o pues de la forma que le quede más fácil, pueda reconocer cuáles son los eventos que le están generando este estrés. Y, espérame que se me bajó, ya. Y asimismo, pues empezar a mirar cuáles son las soluciones. Si encontramos que estos factores son demasiado pues, difíciles de manejar, o si este evento fue provocado por alguna situación bastante compleja, lo mejor es buscar ayuda profesional como consejería, psicología y psiquiatría si ya se encuentra demasiado alterado y empezar a llevar un proceso. ¿Para qué? Para que pueda solucionar, pues, por medio de la ayuda profesional todos estos problemas. Pero de ser posible que no necesite ayuda profesional, sino un buen análisis, una claridad a la hora de observar cuáles son los factores de predisposición, cuáles son las causas y qué es lo que nos genera. Ya con esto, la persona va a poder disminuir primero ese nivel de estrés o ansiedad porque va a haber alguna solución a sus problemas. Segundo, al poder tener una mejoría emocional, va a ver con otros ojos o va a ver desde otra perspectiva el problema o los problemas y así mismo se va a poder ir solucionando. Esa pregunta es bastante importante, la pregunta de Estefanía. ¿Cómo intervenir o cómo abordar cuando una persona tiene un ataque de pánico? Listo, lo más importante es mantener o proporcionarle un evento de realidad a la persona, como así un evento de realidad, es mantenerla con nosotros. ¿Por qué lo digo así? Porque en un ataque de pánico posiblemente la persona tenga una distorsión de la realidad y entonces se pierda ese sentido de realidad y el temor la empiece a llevar a una intensidad más alta. Entonces, el poder manifestarle que no se encuentra sola o que no se encuentra solo, que está con alguien de confianza, que está con alguien que está ahí para escucharlo, para atenderlo, para apoyarlo y empezar a hablar con la persona sobre qué es lo que está sucediendo. De una forma tranquila, de una forma calmada, llevando una respiración suave para que la persona por medio de el discurso y por medio de la respiración empiece a disminuir esos niveles de pánico. Entonces, importante sentarse enfrente o ubicarse enfrente, que te mire fijamente, que puedas llevar una conversación con la persona. Posiblemente en el ataque de pánico va a ser muy difícil al comienzo entablar una conversación, pero manifestarle que te encuentras con esa persona, que te encuentras apoyándolo o apoyándola, que te encuentras para esa persona en este momento y que si desea puede comunicar cuál es ese pánico, cuál es ese factor que le genera el temor para sí mismo empezar a erradicarlo, a disminuirlo. Entonces, eso es lo que se debe realizar por lo general. Y así la persona empieza a nivelar su emoción, empieza a nivelar la intensidad de la emoción y nos va a ser más sencillo el mirar cuál es la solución al problema o cuál es el camino a seguir. Si ya es un ataque de pánico con presencia de movimientos catatónicos o de parálisis, eh, es mejor pues poder llevarlo, poder llamar a alguna línea de emergencias o de atención rápida o atención domiciliaria, ya que puede haber algo un poco más de peso que no se pueda solucionar solo con el apoyo y con el discurso, sino tal vez necesite medicación o necesita un abordaje profesional. Pero de ser posible generar una conversación con la persona, el poder manifestarle la tranquilidad, el poder manifestarle esa confianza y el poder generarle un evento en donde se encuentre en quietud y en tranquilidad para que disminuya esos niveles de pánico. La otra pregunta. ¿En quién sería la primera persona debo pensar en una situación de ansiedad? No entiendo muy bien la pregunta. ¿En quién sería la primera persona que debo pensar en una situación de ansiedad? ¿En quién sería la primera persona
para acudir, o no sé si me puedas explicar un poco la pregunta, porque no la entiendo muy bien. Esteban Pedraza, si me puedes explicar de pronto un poco. Sí, acudir, perfecto. Acudir, listo. Eh, Importante tener a la mano los teléfonos de emergencia o ya les informo cuál es el numeral, ya que lo tenía acá, pero se me olvida. Hay un numeral de atención psicológica, de ayuda a atención psicológica, de urgencias. Entonces uno puede marcar ese numeral y asimismo les pueden colaborar para presentar pues un apoyo profesional al momento de sentirse ya en un evento ansioso o depresivo o un evento en donde corra peligro su vida. Entonces, ya les digo cuál es, porque se me olvida en este momento. Este numeral es suministrado por el Ministerio de Salud y es la línea 106. La línea 106, esta línea lo que hace en la ciudad de Bogotá, lo que hace esta línea es prestar servicios de psicología por medio pues de celular, obviamente, y si el profesional que te atiende deduce o encuentra que posiblemente no necesites atención eh, prim, prim, eh, profesional, atención en persona, se puede realizar ya vía que tú vayas a un lugar, al lugar especializado, puede ser EPS, IPS, o ya por medio de la EPS que tengas, te llevan médico en casa y psicólogo. Entonces, por la línea 106 es donde se puede realizar esa atención psicológica de urgencias y eso es suministrado por el Ministerio de Salud y por el distrito. Entonces, eso ya ahí te conecta con la EPS, te conecta con el centro de salud que te atiendan y pues ahí ya se coordina. Pero pues lo primero que se va a realizar es esa atención primaria, en donde van a hacer trabajo de primeros auxilios psicológicos, regulación y nivelación de emociones. Eso es lo más importante que se realiza ahí. Y después sí se mira una atención profesional para el abordaje del problema. Alejandra Pérez pregunta, ¿presentar eventos de ansiedad puede conllevar a problemas médicos o enfermedades? Posiblemente, no es del 100%, pero sí hay una probabilidad de que si se presentan eventos de ansiedad, posiblemente haya una respuesta física. Entonces, al tener unos niveles tan altos de estrés, de miedo o de tristeza en los niveles, en la ansiedad, estas pueden tener unas respuestas físicas o unos desniveles físicos que nos pueden generar algún problema médico. Es muy común presentar problemas gastrointestinales cuando se genera o cuando se presentan eventos de ansiedad. Entonces, ya que es un problema emocional o afectivo, ese también nos va a repercutir físicamente y es muy probable que sea o con migrañas demasiado fuertes, problemas gastrointestinales o parálisis de extremidades o movimientos catatónicos. Es como lo principal que se puede ver. Pero estos eventos de ansiedad que nos generen como tal una enfermedad o una patología física, no. Pero sí pueden estar conectados o pueden presentar comorbilidad. Mariano Barros pregunta, ¿este tipo de eventos podrían desencadenar una fibromialgia? Pues tengo entendido que para que se presente una fibromialgia debería pues cumplir con otros requisitos y con más factores. Entonces, podría ser, como le contesté ahorita a Alejandra, podría presentar comorbilidad y podría ser un factor de predisposición, pero no puede desencadenar como tal
Solo el evento ansioso o un trastorno de ansiedad no puede desencadenar como tal una patología como fibromialgia. Lo que sí puede pasar es que haya comorbilidad y entonces sea predisponente, aumentando otros factores para que se termine pues, con una enfermedad como fibromialgia. Pero solo el trastorno de ansiedad o solo eventos ansiosos no va a ser suficiente o no va a generar como tal la otra patología. ¿Cuál es el límite entre un evento normal esporádico y un problema que ya requiere mayor atención? Pregunta Mateo Pérez. Pregunta bastante importante y es el poder cumplir con tu día a día o el poder cumplir con tus tareas y que al final del día, por decir así, o sea, que durante el día haya un evento normal de ansiedad, pero que en ese día ya se haya finalizado, que la duración sea corta o que la duración sea solo del evento como tal ansiógeno y que se elimine después. Por ejemplo, una exposición de trabajo en donde genera mucho estrés, se expone y ya después de la exposición ya sus niveles de ansiedad bajan. Eso es un evento normal y esporádico, que es común al evento como tal de exponer, de la exposición social, bueno, etcétera. Ya cuando es ya cuando es un problema de mayor atención, cuando esta ansiedad es antes, durante y después del evento. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Sabes que en una semana tienes una exposición y eso te genera demasiada ansiedad. Toda esa semana presentas síntomas fisiológicos y psicológicos de ansiedad. Entonces tienes sudoración, tienes inquietud motora, tienes dolores de cabeza, tienes estrés, la habilidad emocional durante la semana. Durante la exposición también presentas todos estos síntomas y después de esta exposición no disminuye la intensidad, no disminuyen los síntomas, sino que siguen o aumentan en la intensidad. Entonces, pasó una semana de la exposición y sigues presentando estos síntomas y no encuentras otro evento que sea ansiógeno o que sea generador de ansiedad. Entonces, posiblemente ya son 2 o 3 semanas con los mismos síntomas, con la misma intensidad o con una intensidad mayor y que ya no se puede controlar por medio de el análisis o el reconocimiento. Solo vas a reconocer el problema, pero ya no se va a poder manejar porque ya se escapa fisiológicamente y psicológicamente pues de las manos. Entonces, cuando ya esos síntomas, cuando ya este malestar emocional siga persistiendo después del evento ansiógeno por unos 5 6 7 8 días, ya es hora de empezar a mirar si tal vez necesita una ayuda profesional o si necesita consejería. Camila Suárez pregunta, ¿un ataque de ansiedad puede conllevar un ataque de pánico o el ataque de pánico precede a la ansiedad? Esto va a ser dependiendo de la persona. Entonces, puede que el ataque de ansiedad pueda eh, traer consigo un ataque de pánico o puede que el ataque de pánico se vea presentado con ansiedad. ¿Por qué lo pongo así? Porque un ataque de ansiedad se puede presentar sin pánico. Entonces solo puede ser estrés, la ansiedad como tal, pero el pánico no entraría ahí, solo sería un miedo excesivo. Cuando ya es un ataque de pánico, ya es algo que no se puede controlar y algo que no tiene explicación. Entonces, ahí sí ya va a haber ansiedad. El pánico viene con ansiedad. La ansiedad puede traer pánico o puede que no, puede que solo sea un miedo racional excesivo. El pánico es pánico, ya es irracional y es obviamente una intensidad alta y sí va a tener ansiedad. Entonces, en el ataque de ansiedad puede tener un ataque de pánico o solo puede tener un ataque de ansiedad. Y en el ataque de pánico sí va a presentar ansiedad, obligatoriamente, por los niveles de temor o de pavor que va a presentar la persona, sí o sí va a presentar ansiedad.
pero en el ataque de ansiedad puede que sí o puede que solo sea un miedo excesivo, pero miedo. Esa sería la diferencia. ¿Cómo se sabe la diferencia? En el pánico o en el ataque de pánico, el miedo como tal o esa sensación de pánico es irracional y excesiva. En el ataque de ansiedad con miedo, el miedo es racional. Obviamente de una intensidad alta, pero el miedo es racional. Algo así como las fobias, por decir así, cuando las personas presentan fobias a las arañas. Entonces una persona puede presentar un ataque de ansiedad porque ve una araña y tiene fobia a las arañas, y una persona puede presentar un ataque de pánico y entonces ya en sus pensamientos ya siente que no es solo una araña, sino que ya son muchas arañas y que va a presentar un ataque de estas arañas. Entonces ya este miedo se vuelve pánico y es algo que al comienzo era racional, pero termina siendo irracional y termina siendo con un nivel mucho más fuerte y mucho más alto. Entonces, esa sería la diferencia y sería la relación entre ansiedad, miedo y ansiedad, pánico o pánico, ansiedad. Geraldine, mi tío tiene ansiedad, trabaja en el personal de salud, ¿cómo le puedo ayudar? Soy una psicóloga en formación. Bueno, importante, si tu tío tiene ansiedad o si ya reconoces que tu tío tiene ansiedad, el poder comunicárselo de una forma asertiva, en donde no se encuentra atacado o en donde no se encuentra juzgado, sino que en donde se le pueda explicar o se le pueda comentar lo que está presentando o lo que estás observando. Si tu tío pues ya sabe que tiene ansiedad, importante que pueda tener una ayuda o un apoyo profesional en donde pueda tener esa asesoría y ese trabajo conjunto con profesionales como psicología, de ser posible psiquiatría si lo necesita y pues demás profesionales si ha de ser necesario. Entonces, si él no lo sabe, el manifestárselo de una forma acertada y el comunicarle por qué crees tú o por qué sabes que él tiene ansiedad, el poder manifestarle con mayor respeto y con la mayor confianza esos síntomas que posiblemente tú se los has visto o él presenta y empezar a guiarlo hacia una ayuda profesional. De esta manera, pues va a ser un avance importante, ya que al encontrar ayuda profesional, tu tío va a poder mejorar en su análisis, en su autoconcepto y asimismo la ansiedad va a disminuir. Pero la mejor forma es comunicárselo y buscar ayuda profesional. También, ya que eres psicólogo en formación, algo muy bueno que puedes realizar es empezar a hablar con él o empezar a preguntarle cuándo siente dichos síntomas o qué cree él que le genera estos síntomas. Así él va a poder hacer también un análisis o un autoanálisis y va a poder revisar de pronto cuáles son esos eventos ansiógenos que le están generando todos estos síntomas y pues que le están generando este problema de ansiedad. Ya eso sería como también en algo que le podrías colaborar en ese análisis y en ese cuestionamiento de qué es lo que me está sucediendo, cómo me está sucediendo y por qué me está sucediendo. Y eso sería importantísimo, ya que pueden reconocer cuáles son esos eventos, cuáles son los factores de predisposición, cuáles son las causas y cuáles son los síntomas que más están observando o que más está sintiendo tu tío. Y buscar ayuda profesional. Estefanía Abello. Cuando una persona acude al psicólogo para una intervención psicológica para ansiedad, ¿cuál es la? Bueno, es importante mirar o comunicarle por qué vas o cómo vas, por decir así, o para qué vas al psicólogo cuando se llegue ya a la primera sesión o a la recepción. Entonces, hay varias formas por medio de la EPS, pedir cita con psicología por medio de la EPS.
Ahí posiblemente la persona que tome la llamada te va a preguntar por qué la estás pidiendo o si por qué crees que es necesaria. Entonces, explicar qué es lo que está sucediendo, qué estás presentando, o si te hicieron remisión, pues quién fue el que te hizo la remisión. Y ahí pues te van a asignar psicólogo, te van a asignar la cita. Y en la primera cita, pues eso es entrevista clínica. Entonces, pues te van a preguntar datos personales. Ahí, después, motivo de consulta, ahí empiezas a comunicar al profesional qué es lo que está sucediendo. Si es por medio de consultorio privado, muy similar. Llamas a recepción o llamas a donde tomen la cita y explicas cuál es el motivo de consulta. Siempre van a preguntar el motivo de consulta, o sea, siempre te toman los datos, miran si eres mayor de edad y te preguntan, ¿y por qué cree usted que es necesario el servicio de psicología? Ahí tú explicas por qué crees que necesitas el servicio de psicología y ya te van a hacer o ya te van a citar dependiendo pues disponibilidad, tiempos, horarios y ahí ya se empieza como tal el proceso. Esa es la ruta cual se sigue, por decir así. Ya también en universidades, eh, cada universidad presenta también un staff de consejería, psicología, psiquiatría. Entonces, buscar en la universidad también si creen que es pertinente ese servicio de psicología, el poder acudir a este servicio y el comunicar por qué creen ustedes que está sucediendo o que ustedes están sintiendo esto, esto y esto. Y así ya la universidad como tal, con el servicio de psicología de la universidad, van a empezar a darle el abordaje. Entonces, es muy similar, siempre en recepción de EPS o de consultoría privada o de universidad, te van a preguntar motivo de consulta, pero es buscar la ayuda. O la línea 106. La línea 106 también atienden psicólogos, entonces tú llamas a la línea 106, mencionas cuál es el problema o cuál es la situación que estás presentando y ellos ya se van a encargar, si es necesario, de realizar primeros auxilios psicológicos o de empezar a gestionar todo para que puedas tener una atención psicológica. Bueno, seguimos con Valeria Cardona. Es normal que un niño presente pensamientos que le generan ansiedad, específicamente en la noche. ¿Cómo lo podría ayudar? Sí, es totalmente común que se presenten estos pensamientos y que vayan acompañados de pesadillas. Es normal que un niño presente estos pensamientos. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar? Si ya identificaste que el chiqui presenta algún problema con estos pensamientos o que no puede dormir bien, darle esa oportunidad de que pueda expresar qué es lo que está sintiendo. Entonces, acercarse pues, con confianza, con respeto y comunicarle, pues, o preguntarle o decirle, pues no te encuentro bien, veo que en las noches no tienes buenos sueños o me has comentado esto, esto y esto y esto. ¿Me podrías decir qué pasa, qué piensas? Empezar a mirar qué es lo que está sintiendo el niño, qué emociones está viendo el niño y posiblemente van a ser miedos, posiblemente van a ser emociones que reprime en el día a día y entonces en los pensamientos se empiezan a ver o en las pesadillas se empiezan a notar. Entonces ahí posiblemente el niño te empiece a explicar qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y empiecen a ver cuáles son los factores que están generando este malestar emocional. Si no es claro o si no es o si el niño no comunica o no expresa muy bien qué es lo que está sintiendo, puedes hacer algo que es tomar un cuaderno y pedirle que dibuje lo que piensa. Así el niño va a poder manifestar lo que está sintiendo y va a poder comprender qué es lo que ve en sus noches o qué es lo que ve en sus pensamientos, en sus sueños. Y asimismo, tú también vas a poder tener una muestra clara de lo que el niño está sintiendo y está viviendo en sus noches. Entonces, si es algo ya complejo, como alguna emoción bastante difícil que no se pueda manejar con el diálogo,
sería buscar ayuda profesional por medio del colegio o por medio de la EPS o pues consultoría privada si se desea en psicología infantil. Y si es algo que pues, posiblemente no se pueda manejar, si es algo que se puede manejar, explicarle o mencionarle eh, que esto que está sintiendo o que esto que está pensando o soñando son situaciones que se presentan por sus emociones. Entonces, posiblemente le tiene miedo a algo y eso le está generando ese malestar emocional y se está notando en las noches, se está notando en sus sueños. Entonces, que juntos empiecen a mirar qué es lo que le está generando el malestar, qué es lo que le está generando la tristeza, el miedo o el enfado, y que empiecen a mirar cuáles son esos factores que le generan estos problemas al niño. Como te digo, si es algo que se puede solucionar con el diálogo y con la identificación y el análisis entre ustedes, pues es muy bueno. O sea, se va conociendo, se van conociendo y se va fortaleciendo ese vínculo. Ya si es algo que no se puede manejar o que posiblemente no se pueda entender y que le genere bastante malestar al niño, es mejor buscar ayuda profesional en donde con ayuda de psicólogo o trabajador social o bueno, ahí ya el colegio o ya la EPS se encargará de quién sería el profesional en atenderlo, pues ya empiezan a mirar qué es lo que está sucediendo con el chiquis, qué pasa, qué eventos son los que le generan el malestar y asimismo pues cómo se pueden ir eliminando, cómo se pueden ir dejando a un lado sin reprimirlo, sino aprendiendo de ellos. Entonces, importante el poder darle esa confianza al niño para que el niño pueda comunicar lo que siente y no tenga que reprimir más por medio de los sueños y de los pensamientos, sino que pueda expresarlo verbalmente sin miedo a que se le castigue, sin miedo a que se le minimice el problema y dándole las herramientas para que él lo reconozca y lo pueda solucionar. Rafael coloca algo muy importante. La verdad no sabía de ese link, pero súper bueno que el ministerio ha habilitado una página pues, para ayuda psicológica y más en este momento que es tan complejo, como les dije ahorita en la charla, el estar encerrados, el estar en cuarentena es un evento bastante difícil, que de pronto para algunos no lo sea tanto, para algunos tal vez sí lo sea. Entonces es importante poder buscar esa salud mental también. Es muy importante el poder tenerla, el poder llevarla, el poder mejorarla de ser posible. Entonces, muchas gracias, Rafael, por tu aporte. Muy importante, en el chat lo encuentran. Y es www.porquequieroestarbien.com. Súper bueno, la verdad, no sabía. Muchísimas gracias por el aporte. Estefanía Bello pregunta, ¿la ansiedad puede tener comorbilidad con la conducta suicida? Sí, puede tener comorbilidad. Es importante revisar cuáles son esos factores que nos llevan a la conducta suicida. Posiblemente la ansiedad sea uno de los detonantes para que esta persona pueda cometer el acto suicida. Pero antes de esta conducta suicida pasó algo o presentaron varias cosas o se presentaron varios eventos que lo llevaron a la conducta suicida, en donde se puede haber eventos que le generen ansiedad. Entonces sí puede tener comorbilidad, pero lo importante ahí es encontrar cuáles son esos eventos generadores de ansiedad, generadores de malestar y generadores de autolesión para poder descubrir primero cuáles son esas razones por la cual esta persona desea atentar contra su vida y segundo, pues, que se le pueda dar una atención importante si se puede o si se conoce de alguien con conducta suicida o con conducta de autolesión, el poder ayudarlo, el poder comunicarle que se le puede buscar o que se puede buscar alguna ayuda psicológica, que se puede buscar alguna ayuda por medio de la EPS o por medio de un particular, que es importante que asimismo su problema también debe ser importante tratarlo, porque posiblemente si presenta una conducta suicida, presenta también conductas evitativas y presenta pensamientos de minusvalía. Entonces, además de la ansiedad, si sumamos estos tres, pues nos puede llevar a un suicidio. Entonces, mirar que esta persona también es importante, qué problemas está presentando
qué le está generando este dolor, esta ansiedad, esta tristeza, y asimismo el poder brindarle una ayuda profesional y también desde sus vínculos sociales y familiares. Pero la respuesta concreta es que sí, puede tener comorbilidad, pero importante revisar todos esos factores, todas sus áreas de ajuste y asimismo observar cuál es ese origen. Si se observa eso, va a ser mucho más fácil el poder movilizar a la persona a que mire otra posibilidad que no sea el suicidio. Listo, creo que esas eran todas las preguntas. Eh, no sé si hayan más, creo que no, nos llevaron más. Eh, Me disculpo en serio porque hubo una pregunta que no pude responder, pero en serio no tengo conocimiento y sería irresponsable de mi parte. Ya te lo repito. Ya te lo repito, Mariano, sería irresponsable de mi parte dar de pronto una respuesta errónea, que era con el tema hormonal. En serio, les quedo debiendo esa respuesta. Se me cae la cara la vergüenza por no poder responder esa pregunta. Espero que todas las demás hayan quedado pues resueltas y les haya servido. Y para Mariano, los tres eventos desencadenantes de suicidio, bueno, no, los tres eventos, como tal, no hay eventos, no hay tres eventos como tal, sino que hay muchos eventos traumáticos que pueden generar el desencadenamiento del suicidio, pero características importantes que tenga de pronto o que tenga presencia de algún trastorno psicológico como ansiedad, depresión, que tenga pensamientos de minusvalía, en donde crea que la persona o que esa persona vale menos, que no vale, que no puede, que no sirve, eh, y conductas autolesivas. Entonces, si tú encuentras que esa persona es de una personalidad ansiosa o de un afecto cabizbajo, es muy triste, es muy melancólica y presenta también eventos en donde no cree en él mismo o en ella misma, en donde cree que vale menos, en donde cree que no sirve o que no es importante. Y además también se encuentran conductas autolesivas o pensamientos de autolesión. Ahí podemos encontrar un posible y un paciente en potencia, pues que pueda caer en un acto de suicida. Entonces es importante revisar eso, su afecto, su ánimo, sus pensamientos y sus conductas, si tiene conductas autolesivas o si presenta de pronto daños, se hace daño de alguna manera psicológica y físicamente. Ahí posiblemente deba buscar también ayuda profesional y pues se va a brindar la atención necesaria, porque posiblemente si realiza eso es no porque no tenga atención o algo así, sino porque está evadiendo situaciones que le generan mucho dolor. Entonces, el poder observar por qué lo realiza, en qué momento lo realiza, cuáles son los eventos que lo llevan a realizar esas autolesiones o cuáles son los eventos que lo llevan a decir no valgo para nada, o cuándo son esos eventos en donde se encuentra más melancólico y más triste, y el poder observar por qué o cómo los evade. Y asimismo, el poder anticiparnos a un suicidio, que es lo que no se desea. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, lunes festivo, y de igual forma estuvieron presentes. Entonces, muchísimas gracias en serio por estar presentes. Espero que haya sido de su agrado y espero que les sirva demasiado como profesionales, como futuros profesionales de la salud, como estudiantes, como hijos, como esposos, como familiares, como novios, como pues todas sus áreas de ajuste. Espero que les haya servido o que les sirva bastante y que se les haya quedado al menos algo de todo lo que hemos hablado en estas tres charlas. Darle las gracias a Absenutka por la oportunidad de eh, poder realizar este proyecto de psicoeducación con ustedes. No es fácil lo que se está viviendo en este momento con el contexto, con el encierro y con todo lo que significa para cada uno este evento tan difícil. Entonces es importante poder tener esta asesoría y este apoyo psicológico. Mm, ya saben, si necesitan, si desean,
eh, ayuda profesional, alguna consejería, no duden en pedirla, no duden en buscarla, no duden en mirar qué soluciones hay. No traten de evadir las emociones, siéntanlas, que es importante sentirlas y reconocer por qué está pasando y no dejar que pase, porque como les dije ahorita, es una bola de nieve que en algún momento pues tiene que manifestarse y pues se manifiesta de la peor manera a veces. Entonces, eh, eso es como lo más importante y lo que quería dejar de las 3 charlas que realizamos. Y muchas gracias a todos por estar y espero que les haya servido muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Y en especial a ti, Nicolás, por esas excelentes charlas, estas ponencias. Este ciclo fue todo un éxito. Espero que haya sido de gran ayuda para todos. Entonces, quería agradecerles a todos por estar aquí y muchísimas gracias, Nicolás, a ti por colaborarnos y brindarnos todo tu apoyo en la asociación. También quería comentarles que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Acemutca, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.